Regístrate en el canal Señora Hermosa. Una pequeña lluvia helada dejaba largas rayas sucias en los coches. El hombre que conducía miró a su prometida, si es que podía llamarla así. Para ser honesto, ella se llamó así y les dijo a todos que definitivamente se casarían. El propio Nikolai no lo creía, pero no le impidió hablar. Después de todo, por el hecho de que ella dijo eso, seguramente no tendrá que casarse. Nikolai no temía la condena pública. Para él toda su charla vacía no era más que la estupidez de la muchacha, que ella misma albergaba ante la falta de trabajo. Alina estaba sentada al teléfono. Algo se imprimió rápidamente. De vez en cuando miraba la carretera, como si intentara calcular cuántas horas más tendrían que pasar en el camino. Estoy segura de que Alina ya está haciendo arreglos con sus amigas que las esperan en el lago. Nikolai no quería ir al lago, pero también le resultaba difícil quedarse en casa con su padre, que literalmente se quedó ciego. Cuanto más se sumergía el padre en la enfermedad, más deseaba que su hijo se cuidara solo. Si a los ojos de Platón Alexeyevich era el plan perfecto para continuar con el negocio familiar, a los ojos de su hijo, otro intento de imponer al joven mucha responsabilidad, algo que no necesitaba en absoluto. Escucha, ¿tal vez deberías hablar con tu padre?, preguntó Alina, mirando a su amado e inmediatamente sonriendo. Su sonrisa era. Sabía que Alina era de las que cazaban hombres, buscaban a los que tenían suficiente dinero. Trató de evitar todas las esquinas afiladas. En un momento, incluso intentó romper con ella, pero no salió según lo planeado. Desafortunadamente, Kolya se enamoró y ahora trató de mantener estas relaciones a mano. No deberías estar construyendo un rey y un estrato ahora. Tarde o temprano comprenderás que no puedes ir a ningún lado sin dinero. Acabas de crecer con una cuchara de oro entre los dientes, por lo que no entiendes qué regalo de lujo quiere hacerte tu padre, brindándote negocios. Dijo Alina. De nuevo, toca el tema del que no quería hablar. Nikolai creía que hablar con su padre era solo un asunto personal. Ninguna pseudonovia tiene derecho a llegar allí. Si usted, como yo, hubiera crecido en la pobreza, no perdería una oportunidad tan lujosa. Alina, mantente alejada hasta que te envíe. Sinceramente, estoy harto de tus enseñanzas morales. Te estás volviendo como mi papá, gracias a Dios. Quería demostrarle que estaba detrás, porque pelear con ella en medio del camino y luego quedarse encerrada en el lago no era la mejor idea. Alina era una de esas chicas que, si era necesario, podían sacarle el alma al chico solo para conseguir lo que querían. ¿Y por qué la contactó? Nikolai no encontró respuesta a esta pregunta. Finalmente, el autobús oscuro giró a la izquierda y pasó de la carretera normal al carril roto. Alina tenía prisa, pero conocía bien este camino y comprendía que sin este tramo no llegarían a ninguna parte. Cuando el coche finalmente redujo la velocidad, ya había varios coches parados cerca del lago. A mano derecha estaba el coche de Nikita y Elena, y la feliz pareja enamorada, creada literalmente el uno para el otro. Intenté encender un pequeño fuego. Los amigos de Alina molestaron a Nikolai. Incluso insinuaron una boda, y todo parecía más bien una boda barata, donde a nadie se le pedía permiso, pero al mismo tiempo se esperaba un agradecimiento por la excesiva presión sobre la relación. Nikolai salió, inmediatamente sacó una botella de bebida alcohólica del baúl, tomó algunos sorbos y escupió en la silla plegable, que parecía representar específicamente para él. Alina lo miró con disgusto, pero a él no le importó. Que haga lo que quiera. Estaba cansado de la presión constante de la casa, cansado de escuchar las instrucciones de su padre. Y ahora es más fácil para él escuchar sus regaños, y fue más fácil para él enviarla, pasar por su separación y luego encontrar otra chica. Más fácil, más modesto. Y sin una idea idiota de arreglo de que antes de cierta edad debes casarte. Se sentaron en una mesa grande, que estaba un poco temblorosa, pero aún cumplía su función. Pescaron algunos peces en el lago, los frieron y ahora hablaron de las aventuras de la vida. Kolya apenas participó en las conversaciones. A veces asentía, a veces renunciaba a algo.
Pero no iba a exponer su alma a quienes por alguna razón pensaban que él sabía vivir mejor. A última hora de la noche, cuando todos se arrastraban alrededor de las tiendas, Nikolai estaba sentado junto al lago. Bebió, se miró y pensó en cómo sería su vida cuando muriera su padre. Kolya no iba a hacerse cargo del negocio de su padre. Quería distribuir el dinero restante. Vive para ti, disfruta, no te preocupes por nada. Pero el padre hablaba claramente en serio. Kolya, ¿por qué estás tan deprimido? Quizás porque mi padre se está muriendo. Estaba haciendo desfilar a su novia soltera, que se le acercó por detrás. Nikolai no la vio, pero sabía que Alina estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su pose favorita, en la que podía pasar horas mientras se sonaba demostrativamente los labios como una niña a la que no le han comprado ni un huevo de chocolate en la tienda. Esta es una gran oportunidad para hacerse cargo de su negocio. Y finalmente empezar a ganar dinero yo mismo. Alina comenzó a hablar, pero inmediatamente saltó al lugar, porque irrumpió instantáneamente. ¿Qué te pasa? ¿Qué diablos te estás metiendo en el negocio de mi padre? ¿Podrás finalmente callarte? Eres tan estúpida, Alina. ¡Qué molesto es! Gritó. No presto atención al hecho de que la gente a mi alrededor pueda oírlo. Nikolai nunca tuvo una ceremonia con lo que otros pensarían de él. De hecho, se respetaba a sí mismo por esta franqueza, ignorando por completo cómo reaccionarían otras personas ante ello. Deja de gritarme. Entonces te morderás los codos y te quejarás de no haberme escuchado. Pero será demasiado tarde. Alina dijo con voz disgustada, nuevamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Pero esta vez, su rostro estaba lleno de decepción e insatisfacción. No me importa. No es asunto tuyo. Haz tus tareas y aléjate de mí. Yo mismo resolveré mis problemas con mi padre. Yo mismo me ocuparé del dinero. Nadie te preguntó, Alina. Ve a la carpa, imagina tu boda. Lo que por alguna razón debería suceder en tu cabeza, sin mí en absoluto, gritó. Nikolai se levantó de su lugar, agarró una piedra enorme y la arrojó al agua. Enormes círculos comenzaron a divergir en diferentes direcciones, creando un patrón extraño que se extendió por la superficie del agua. Alina no estaba contenta con su nariz, luego entró en la tienda, decidiendo no afilarse y sin esa relación compleja que cada día le daba más trabajo. Nikolai no iba a hablar con ella, involucrarla en sus propios procesos de pensamiento, que fueron tomados por el dinero de su padre, así como en pensamiento sobre el hecho de que la propia Alina debería ser conducida. Que lo deje en paz. En algún lugar da a luz, crea una familia, intenta ahorrar el último dinero de la persona que se comportará con su atormentada ternura. Platón Alexeyevich ni siquiera sospechaba a dónde había ido su hijo. Últimamente no estaba particularmente interesado. Nikolai podría irse, dejar un desastre en el apartamento, o peor aún, irse con su novia, dejando a su amante en el sofá del salón. Platón Alexeyevich estaba cansado de intentar influir en su partida, que cada año se hacía más insoportable. Cada vez más centrado en el dinero que no quería ganar. El coche se detuvo. Platón Alexeyevich bloqueó el coche, salió de él y se dirigió directamente al edificio del hospital, donde no le dijeron nada bueno. El hombre no se hacía ilusiones sobre su salud y su futuro, que se volvían cada vez más confusas. El restaurante en el que trabajaba. Un negocio que pensaba regalar a su amigo a cambio de intereses por su hijo bajo contrato. Todo esto dejó de influir cuando estuvo en el consultorio del médico. Olga Petrovna, una mujer muy franca y con el rostro sonrojado, le señaló una silla alta. Se sentó, como siempre, con las palmas de las manos sobre las rodillas, como un colegial que debe aprobar el examen y al mismo tiempo llamar la atención al menos. Ella puso los resultados de los análisis justo delante de él. Platón Alexeyevich no tuvo necesidad de mirar el papel, porque vio el rostro cargado de la desafortunada mujer, que había gastado todas sus fuerzas para sacarlo de las garras de la enfermedad. Dándose cuenta ya de que esto era imposible. Es hora de hacer las paces. Ya nada ayudará, dijo Platón Alexeyevich. Una sonrisa triste brilló en su rostro, que, en rojo,
indicaba que finalmente se había rendido. ¿Y cómo no darse por vencido en una situación en la que cualquier intento de salir de las garras terminaba en una pesadilla? Se trajeron nuevos medicamentos en lotes. Las interminables pruebas ya no dejaban ni una sola mancha libre en la piel. Y cada vez que venía al hospital, Sorania ya sabía que nada saldría bien. Tendría que vivir sus últimos días en un hospicio, o al lado de una persona que no estuviera interesada en él en absoluto. Su hijo nunca le preguntó sobre la enfermedad ni sobre cómo manejarían sus finanzas después de la muerte del hombre. Su hijo decidió que Platón Alexeyevich se encargaría de todo él mismo. Porque no iba a participar en los procesos comerciales. Olga Petrovna volvió a mirarlo, pero ya comprendía que nada le explicaría ni le probaría nada. Y era inútil hablar con una persona que finalmente ya se había rendido. Quizás debería acudir a este alemán. Es un buen médico. Dicen que ayuda. Ya no puedo aconsejar nada. Mi conocimiento aquí está agotado. Olga Petrovna, si no pudiste ayudarme, ningún alemán ayudará a las personas involucradas. Gracias por todo. Pero con esto termino la semana interminable con tratamiento. Se levantó, le besó la mano y salió de la oficina. Pasó el tiempo y la enfermedad no hizo más que empeorar. Aparecieron síntomas desagradables, la vida se hacía más difícil. Todos los días, los simples artículos del hogar se le hacían insoportables. Pasará el tiempo, ya no podrá servirse a sí mismo, perderá el respeto por sí mismo en este suelo y luego quedará encerrado en un cuerpo enfermo. Sin posibilidad de salir y seguir viviendo como antes. Platón Alexeyevich decidió ir a trabajar porque no tenía sentido quedarse en casa. ¿Qué haría allí? Observe a una anciana ama de llaves que volverá a contar sus historias religiosas sobre las próximas vidas, o espere a su hijo, que volverá a casa con otra queja. Que no gastaría suficiente dinero en su hijo mayor. Al menos podría hacer algo agradable en el trabajo que lo distrajera de la serie de problemas de la vida. Cuando Platón Alexeyevich llegó a la oficina, casi saltó del coche. Vio un gran jeep rojo con rayas blancas. Después de todo, un coche así en su memoria era solo de una persona. Vasily Yakovlevich fue su mejor amigo desde la infancia. Estudiaron juntos, crecieron, se casaron incluso al mismo tiempo, pero luego sus caminos se separaron bastante rápidamente y los encuentros se hicieron cada vez más raros. Y como Vasily Yakovlevich finalmente se mudó al extranjero para iniciar un negocio allí, solo podían verse por teléfono. Una vez al año, si hay suerte. Y ahora el coche de Vasily Yakovlevich estaba parado cerca de su oficina, brillando con un barril descolorido. Platón Alexeyevich, como por un momento, se olvidó de su desgracia. Vasily Yakovlevich ganó mucho peso. Parecía triste y torpe, pero tenía una sonrisa feliz en su rostro al conocer a una persona cercana. Veisia, eres genial. Has sido un verdadero. Pero ahora la enfermedad devoró el interior de Platón Alexeyevich, dejándolo una copia transparente de sí mismo. Pronto se sentaron en la oficina, trajeron comida para poder pasar el tiempo sin distraerse con los ruidos del estómago. Platón Alexeyevich miró a su amigo con deleite, porque lo extrañaba terriblemente y estaba tan apasionado que quería saber que incluso después de su muerte todo estaría bien. Porque sabía que era la mejor opción para él. Le gustaba sentir que no tenía ninguna enfermedad, que todo era temporal, que pronto tomaría una decisión y todo volvería a ser como antes. Pero desde el último encuentro, Platón ha cambiado mucho, se parece cada vez más a él mismo. Y esta mirada molestó mucho a Vasily Yakovlevich, quien se dio cuenta de que muy pronto lo perderá para siempre. Toda mi vida estuve yendo al. Vamos, Platón, no seas tan duro contigo mismo. Vasily Yakovlevich, que simplemente quería apoyarlo, pero las palabras le parecieron inapropiadas. Mi hijo no quiere asumir ninguna responsabilidad. Le sugiero que, mientras esté vivo, se haga cargo del restaurante. Aprende a gestionarlo. Es mucho. Sobre todo porque te lo daré todo. Solo tómalo, haz lo tuyo. ¿Y qué hace? Finge que no necesita ganar dinero ni mi negocio. Una forma de vida común en su cabeza no es nada más.
Me avergüenzo de haber criado a una persona así, dijo Platón Alexeyevich. Hablaré con tu hijo, tal vez no sea tan malo. Simplemente no te enojas. Los niños ahora son todos iguales, que crecieron con una cuchara de oro en la boca. No comprende el valor del dinero. Y no lo entenderá hasta que se ahogue con la vida. Eso es todo, olvídalo como si fuera un sueño terrible. Hablemos de otra cosa. Y luego empiezas a hablar de tu hijo, no tienes cara. Dijo Vasily Yakovlevich. Platón Alexeyevich se alegró de cambiar el tema de la conversación. Pero no pudo calmar sus pensamientos. Y de vez en cuando pensaba en su hijo y en cómo sus relaciones se convertían en una pesadilla sin fin, donde cada uno insistía en lo suyo, pero no podía inclinar al otro a su posición. Platón Alexeyevich estaba seguro de que su hijo gastaría todo el dinero y él permanecería en la pobreza. Nikolai creía que su padre era demasiado dramático y que no le importaba lo que pasaría con todo ese dinero después de su muerte. Cuando Platón Alexeyevich se quedó solo, sus pensamientos sobre su hijo se volvieron aún más serios. En su cabeza se gestaban dudas sobre su voluntad. ¿Quizás debería dejar en paz a su hijo? Que sea un barroco, que intente ganarse algo en la vida. Quizás se dé cuenta de que su padre tuvo razón todo este tiempo. Pero tan pronto como se dio cuenta de que después de todo lo que había pasado no le quedaba nada para su hijo, ¿por qué trabajó tan duro entonces? Platón Alexeyevich escuchó una llamada procedente de un teléfono pequeño. Sabía que era la secretaria, pero no quiso contestar. Sin embargo, la mujer aún así entró a su oficina. Platón Alexeyevich, hay una chica allí, dijo con el ceño fruncido y miró hacia atrás. La niña, sin esperar la respuesta de Platón Alexeyevich, miró hacia su oficina. Inmediatamente reconoció a Alina, quien le sonrió, como si fuera a saltar de alegría ante su llegada. Hablaré más tarde, Platón Alexeyevich. Somos casi una familia, si no lo has olvidado. Pero Platón Alexeyevich no lo olvidó. Ni siquiera intentó recordar con qué siguiente chica se estaba divirtiendo su hijo. Aparentemente, nuevamente le estaba contando un cuento de hadas sobre no casarse. Nikolai no debería haberse casado. Y fácilmente podría engañar a cualquiera contándole cuentos de hadas. Manteniendo tantas chicas como necesitaba para su comodidad. Alina cerró la puerta y entró a la oficina. Ella sonrió estúpidamente, pero el hombre no era estúpido. También vio en ella todas esas notas trampa que su hijo estaba mirando. Pero a diferencia de su retroceso, no iba a dejar que esta chica girara con él, incluso si finge ser un lindo ángel. Escuche, he decidido aquí que tenemos que hablar con usted uno a uno. En general, Kolya se vuelve loco de preocupación, constantemente da vueltas en su cabeza su miedo más importante. Eso no lo harás. Dijo Alina, y luego bajó la cabeza con tristeza, pero no había sinceridad en su notorio gesto. Alina, dejemos ahora todos estos cuentos de hadas y podrás decir directamente lo que quieras. No tengo mucho tiempo para sentarme aquí y escuchar todo esto. Dijo Platón Alexeyevich. Pero no pensé que debía acelerar. Sé que quieres darle un negocio, pero él se niega. Pero creo que simplemente está preocupado. Tiene miedo de no poder cumplir con sus expectativas. Reescribamos el restaurante sobre mí, o hagámosme gerente y escribamos todo lo demás sobre su hijo. Así que no te preocuparás por tus asuntos y yo tomaré la iniciativa en mis propias manos. El descaro de esta chica lo sorprendió. Pero al menos ella estaba interesada en su negocio, a diferencia de su padre, que solo le mostraba un frío disgusto. Alina describió cómo funcionaría el negocio si ella se hiciera cargo. Ella no pidió una respuesta rápida. Pero incluso en el peor sueño, Platón Alexeyevich iba a reescribir toda la vida de la niña. Fue una gran razón para hablar con su hijo. Para mostrarle que esta chica está cavando debajo de él mientras espera un buen momento para separarse. Platón Alexeyevich se iba a casa. Estaba pensando en todo tipo de cosas. Estaba tratando de concentrarse en cosas típicas. Quería que su hijo finalmente lo entendiera. Especialmente porque pasó tanto tiempo tratando de llegar a él. Pero todo fue inútil. Ahora esta chica,
que vino a su oficina y decidió que tenía algún derecho a ser dueño de un negocio o asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Al mismo tiempo, Alina se comportaba como si nada en particular hubiera pasado. Ella simplemente decidió ayudar. Un hombre santo que vino al rescate en el momento adecuado. Cuando Platón Alexeyevich ya estaba en casa, vio el coche de su hijo. Pero él no estaba contento con eso. No esperaba que a su hijo le pasara algo y que alguna vez hablaran de negocios, de distribución de finanzas y de todo lo demás. A pesar de su edad, Nikolai solo quería divertirse, beber, cambiar de chica, prometerles una boda y luego embarcarse en nuevas aventuras románticas. El joven no quería hacer negocios. Asumir responsabilidades que podrían estropear el hermoso panorama de su vida. Bueno, ¿cómo estás?, preguntó Nikolai en la máquina cuando vio que su padre entraba en la cocina. Había un ligero olor a alcohol. Nada de eso, solo otro intento de su hijo por distraerse de los asuntos pesados. ¿Sabes que tu Alina vino a mi oficina hoy?, preguntó directamente Platón Alexeyevich. Y luego vio en el rostro de su hijo que no era consciente de ello en absoluto. Al parecer Alina iba a engañarlos a los dos, pero fracasó. Nikolai estaba molesto porque sabía que en esta situación el padre no le haría nada a esta niña y no podría divorciarse de ella. Se pudo estar tranquilo, la situación no se salió de control, pero valió la pena. Quien estaba representado en todas partes por un novio. Ella vino hoy a mi oficina y empezó a decirme que somos casi una familia y que quiere hacerse cargo de la dirección del restaurante. Deberías tener más cuidado con ella. Y, en general, aprenda a elegir personas confiables para toda la vida. Con voz disgustada, dijo Platón Alexeyevich, que estaba decepcionado por la próxima elección de su hijo. Pero no fue posible organizar una fiesta tan grande para tu padre. O hablas con ella tú mismo o la próxima vez la enviaré y luego no te sorprendas de que te saque el cerebro. Lo entiendo todo, hijo. Ella es hermosa. Simplemente llévala a la portada de la revista y aférrate a ella. Pero la belleza en esta vida no lo es todo. La humanidad, el orden, la amabilidad y el cuidado deben ser la prioridad. Y elegiste a una chica, incomprensible. Que solo hace lo que quiere para enriquecerse. No soy tu consejero. Sé muy bien que ni siquiera me escucharás. Pero cuando me haya ido, hijo, ella te llevará como un tonto, te dejará sin dinero y luego desaparecerá con un tipo rico. Platón Alexeyevich terminó su diatriba. Ya se sentía cansado. A pesar de que hoy no resolvió ningún problema. Le ofendía que su hijo no se pareciera tanto a él y que cada año las diferencias entre ellos se hicieran más y más significativas. Cuando Platón Alexeyevich fue a su oficina, el niño no pudo calmarse porque había ido demasiado lejos y decidió averiguar qué diablos su elegido decidió que tenía derecho a ir a la oficina de su padre para descargar los derechos. Allí, o peor aún, esperar el dinero que no le correspondía. Cuando Kolia ya había llegado a la casa, estaba tan enojado que estaba lista para destrozarla emocionalmente. Pero tan pronto como vio su rostro amable, todo el polvo comenzó a desvanecerse. ¿Qué diablos vas a ir con mi padre y hacerle un espectáculo?, preguntó Nikolai cuando ella ya lo había llevado al apartamento. Alina hizo como siempre, lo acostó y él se olvidó. Y cuando fue necesario continuar la conversación, no pude atacar como lo hice hace unos minutos. ¿Qué? Tengo que esperar hasta que pierdas la oportunidad perfecta en la vida. No deberías preocuparte en absoluto. Este es el negocio de mi padre. No tienes nada que atrapar aquí, dijo Nicolás, sintiendo de nuevo cómo lo llenaba de ira. El padre tenía razón. Deberíamos habernos mantenido alejados de Alina. Cuanto más lo pensaba, más elocuentemente le mostró lo poco confiable que era para las relaciones a largo plazo. Tu padre no entiende que eres un sinvergüenza. No le convencerá ni con palabras para que se haga cargo del negocio familiar. Y puedo administrar el restaurante. ¿Qué te importa? No vas a hacerlo de todos modos, así que dámelo. ¿O eres como un perro sobre heno? ¿No te comes a ti mismo y no se lo das a los demás?
Preguntó indignada, sin entender sinceramente por qué reacciona así. Nikolai se limitó a poner los ojos en blanco. Estaba enojado con ella, pero trató de contener sus emociones. Ahora no era el momento adecuado para regañar. Alina seguirá siendo la única persona en la que confía después de la muerte de su padre. Sí, no se debería haber confiado en ella, pero él tampoco podía dejarla. Nikolai se dio cuenta de su debilidad frente a ella. Y él también entendió que una chica puede dejarlo en cualquier momento en aras de unas condiciones de vida más cómodas. Eres solo un tonto. Estás desperdiciando una gran oportunidad. Yo nunca haría eso. Es una pena que tu padre, aún sin darme la oportunidad de mostrarse, haya corrido a contarte todo. Pensé que era un hombre de negocios. Podemos encontrar un lenguaje común. Dijo en tono de negocios. Sí, tienes razón. Es un hombre de negocios. Pero tú no eres así. Así que no culpes a mi padre. Hizo todo bien, por eso no confió en ti. Dejó al hombre. Le gustaba tocarla viva y verla intentar salir de la situación lo más bellamente posible. Él la abrazó suavemente de nuevo, la abrazó, pero Alina se fue, no queriendo entablar una conversación que no tuvo ningún resultado para ella. Tu padre está gravemente enfermo. Muere y todos se dan cuenta. El cocinero se escapó. Cada vez viene menos gente al restaurante. Pronto no quedará nadie. El establecimiento ya está empezando a trabajar con pérdidas. Solo empeorará. Hay que coger el toro por los cuernos, dijo Alina, no en broma. En la cara de Alina se veía claramente que estaba enfadada. Y por mucho que Kolya intentara entretenerla esa noche, no salió nada. Como resultado, ella simplemente lo envió a casa y él se quedó sin nada. Inmerso en el pensamiento de que hay que romper la relación ahora o soportarla tanto como nos la han quitado desde arriba. Alina estaba diciendo las cosas correctas. Platón Alexeevich estaba muy enfermo. Cada día la situación del restaurante empeoraba. Incluso el chef, que se dedicaba al negocio, se dirigió a los competidores y decidió que aquí no había absolutamente nada que pescar. Quizás era necesario convencer a mi padre para que la nombrara manager. Alina iba a dirigir este negocio y no a ser propietaria de un restaurante por el bien de una bella imagen. A diferencia de su candidata, ella entendía no solo el valor del dinero, sino también el valor de las oportunidades que muy rara vez se presentaban en su vida. Una vez, pocos días después de esta conversación, Nikolai vio al amigo de su padre. Vasily Yakovlevich era un hombre alegre, a menudo excesivamente entusiasta y jovial. Siempre era agradable charlar con él, pero por alguna razón, el chico no quería hacerlo ahora. Sabía perfectamente de qué trataría la conversación. Pero tampoco podía negarse a hablar con una persona que era su propio tío. Kolya, estos tiempos son muy difíciles para tu padre. Entonces no habrá otra posibilidad. Por supuesto, todos pretendemos que a él no le pasa nada, pero eso no es cierto. Eres un hombre adulto, debemos entender de qué se trata, dijo Vasily Yakovlevich. Ya no había alegría en su rostro. Toda la alegría de vivir de antes se ha convertido ahora en un anhelo de un pasado feliz. Necesitas pensar en ello. Ahora, por supuesto, piensas que nada de esto sucederá. Serás como un queso en el aceite, usa el dinero de tu padre y disfruta de la vida. ¿Pero estás seguro de que así será? Competencia, crisis, cualquier cosa puede pasar. Y entonces te quedarás sin dinero, solo y con muchos problemas, dijo Vasily Yakovlevich. Nikolai puso los ojos en blanco. Porque ya estaba cansado de escuchar todo esto, pero al parecer no tenía otra opción. Miró a la persona que intentaba demostrar algo con una vista absolutamente ausente. Bueno, ¿qué logró Vasily Yakovlevich para que Kolya simplemente lo reconsiderara? Mi padre trabajó toda su vida, así que su trabajo no sea en vano. Simplemente viviré disfrutando de su dinero y no gastaré mi vida en ganancias infinitas. Que no está al final ni al borde, para ser honesto, dijo Nikolai. E inmediatamente tartamudeó, notando que su respuesta decepcionó mucho a Vasily Yakovlevich.
El hombre tenía 2 hijos, quienes muy fácilmente se hicieron cargo del negocio del padre, asumieron la responsabilidad del caso y pudieron manejar todo incluso sin la presencia del padre en los objetos. Pero Vasily Yakovlevich esperaba que la conversación le ayudara a acercarse al joven, que solo tenía el viento en la cabeza. Pero Nikolai no era solo un hombre del viento. No tenía ningún interés en continuar con el negocio de su padre, al que dedicó tanto esfuerzo y tiempo. Tu padre te ama tanto que te perdona todo. ¿Y no puedes simplemente tomar el control de su restaurante? Te dejó sin negocio para que solo obtengas tasas de interés. Y tú, en lugar de agradecer al menos 1 gramo, le das otro cerdo, sabiendo perfectamente que no hace mucho que se fue. Dijo Vasily Yakovlevich con voz inquieta. ¿Sabes qué? Déjame en paz. Lo arreglaré yo mismo con mi padre. Porque creo que todos en el mundo saben mejor cómo vivir, qué hacer y cómo gestionar su propia vida. Cuida de ti y de tus hijos, respondió el niño de forma bastante brusca, lo que provocó otra oleada de indignación. Es asunto tuyo, Kolya. Simplemente no vengas a verme más tarde y no te quejes de que no te queda absolutamente nada en la vida. Dejó al niño solo, esperando que al menos entendiera algo. Aunque estaba claro que esto era poco probable. Esa noche, Nikolai regresó a casa, pero nunca encontró a su padre. Al parecer, decidió quedarse en la oficina, como casi siempre lo hacía en los últimos días, decidiendo sentirse tan joven, enérgico e involucrado en los negocios como antes. Nikolai entendió que estaba enojado con su padre, pero no iba a convertir su vida en una corriente interminable de problemas que tendría que resolver una y otra vez. Nikolai vio cuánto tiempo y esfuerzo tuvo que dedicar mi padre para resolver estos interminables problemas. Y por eso no quería convertir su vida en algo así. Sí, mi padre le permitió quedarse solo con el restaurante. El resto del negocio quedó en juego. Su manager, amigo responsable, que no se rinde y sigue pagando intereses a su hijo ilegítimo. Pero el restaurante era el hogar de niños de Platón Alexeyevich, que lo sacudió, soñando que se convertiría en toda una red. Después de todo, había tiempo, dinero, todo para finalmente realizar el viejo sueño de la infancia. Pero pasó el tiempo, la enfermedad pasó factura, el hombre simplemente no tuvo tiempo de darse la oportunidad de convertirse en un restaurador genial, como soñaba. Cuando Alina llamó, Nikolai estaba sentado en la cocina, sumergiéndose cada vez más en los pensamientos de su padre y pensando en cómo hacer todo para que ambos quedaran satisfechos. Alina lloró y le pidió que viniera. Ella afirmó algo incomprensible, pero él no quiso ir. Si tiene algún problema, es una niña adulta. Deja que ella lo resuelva sola. Pero cuando Alina anunció el verdadero motivo de su decepción, no tuvo otra opción. Nikolai metió su chaqueta en el coche, se sentó, pisó el acelerador hasta el fondo y salió corriendo del lugar, dejando atrás solo el silbido del coche. Llegó al apartamento mucho más rápido de lo que esperaba y ahora temblaba al considerar su elección. Le temblaban las manos. Ella apretó con estas manos temblorosas. Lo que más temía sucedió. Y los pensamientos sobre su padre inmediatamente pasaron a un segundo plano. ¿Tomaste la medicina? Espera, Alina, ¿qué diablos? Él estaba indignado, mirándola a los ojos y sin creer en lo que estaba pasando. Continuó llorando, sintiendo el miedo invadir su interior. Rápidamente la agarró del brazo, la arrastró hacia abajo y la metió en el auto. Él mismo tembló por todos lados. Y parecía tener aún más miedo que ella. En el camino, Nikolai llamó a un médico conocido. Alina lloró, casi no escuchó la conversación. Pero cuando finalmente se detuvieron cerca del hospital, ella nuevamente, por alguna razón, pudo hablar como si no hubiera tenido histeria hace unos minutos. No le gustaban esos cambios y, por alguna razón, la premonición de algo malo flotaba en el aire. Tu padre. Ahora casémonos. Escríbeme un restaurante para que el niño no se quede solo. ¿Entiendes esto? Necesitas hablar con él para que me permita ponerme al volante. Entre lágrimas habló, todavía sin mirar con sinceridad. ¿Volaste para esto? El hombre gritó enojado.
Y ella lo miró tan ofendida que él incluso dudó de la veracidad de sus afirmaciones. Dejaron el coche. Kolya le dejó otra pregunta sin respuesta. Y a pesar de que Alina insistió en que llamara a su padre, el niño no llamó a ningún lado. Cuando llegaron a la oficina, Alina estaba muy nerviosa. Y todas las sospechas que parecían un nido de abejas zumbando en la cabeza de Nikolai empezaron a cobrar sentido. La arrastró hasta la oficina. Sin prestar atención a las personas que miraban fijamente a una extraña pareja. Nikolai, por supuesto, respeto a tu padre, pero, el médico empezó a hablar, rápidamente haciendo la vista gorda ante los jóvenes. Y recién ahora, aparentemente, Alina se dio cuenta de lo que iba a hacer. Ella le dio la espalda, dio un paso atrás, pero él inmediatamente la agarró de la mano y no la soltó. Hazla UCI. Si está embarazada, díselo, si no, entonces. Nikolai guardó silencio. Pero su apariencia claramente no era la más confiable. Alina quería volver a perder peso, pero él la agarró aún más dolorosamente del antebrazo. Cuando el médico la ayudó a acostarse en el sofá, hizo un ruido y dijo con confianza que no había embarazo y que el silencio resonante estaba cada vez más cerca, que era tan denso y tangible. ¿Qué causó el mal? Así es como lo decidiste, ¿verdad? No lavar, sino rodar, preguntó Nikolai, y luego salió volando de la oficina. Kolya. Sí, espera, Kolya. Ella gritó tras él, corriendo, abrochándole los vaqueros bajos. Ella salió volando tras él por el pasillo. El médico permaneció en su consultorio, aparentemente feliz de no tener que ver toda esta epopeya. Alina corrió tras sus votantes. Le temblaban las manos y los pies, pero ya no había lágrimas. ¿De verdad crees que esto es un buen motivo para bromas y chantajes? ¿De verdad pensaste que creerías ciegamente en otra mentira que das por la verdad? Siempre supe que nos habías malcriado por tu avaricia de dinero. Pero ni siquiera podía pensar que nos chantajearías por un embarazo inexistente. Reuniendo toda la atención del público en el aparcamiento. Alina de alguna manera miraba torpemente a su alrededor. Definitivamente no quería que esta situación se convirtiera en propiedad pública. No entiendes lo contrario. ¿De qué otra manera podría hablar contigo? ¿Crees que ya lo has logrado? ¿Por qué diablos me molestas ahora? Solo necesitaba que me creyeras. Entonces tu padre podría haberte creído. ¿Qué te pasa antes de que quiera tener mi propio restaurante? Pronto se resolverá el caso de tu padre. Cada día se vuelve más débil. Y ni siquiera piensas en continuar con su caso. Me haría cargo de todo y listo. Lo arruinaste todo. Alina ya estaba gritando histérica. Pero a él no le importaba. Porque sabía que no se conseguiría nada más de ella si empezaba a llorar así. Kolya acaba de dejarla cerca del hospital. Y se fue. Decidió no volver a hablar con ella, aunque sabía que era imposible. Él la perdonaría de todos modos y comenzaría a buscar una oportunidad para conocerla, y luego se arrepentiría de no haberse dado por vencido cuando tuvo la oportunidad. Mientras tanto, Platón Alexeyevich, que ni siquiera podía imaginar la tragedia que estaba sucediendo en la vida de su hijo, estaba sentado en su oficina. Yuri Dmitrievich, el principal competidor, estaba sentado con cara triste y repetía que la enfermedad podría quitarnos a los más cercanos. Pero Platón Alexeyevich entendió que todas estas conversaciones vacías tenían como único objetivo molestarlo y vender el negocio. Que la situación con el hijo no cambiará. Al parecer, Nikolai no se lo mete en la cabeza. Y así el restaurante se hunde en el abismo. Te ofrezco una buena cantidad por el restaurante. Literalmente ya se está desmoronando. Ya no tienes clientes, no hay nada que puedas vender por demasiado. Incluso el elogiado chef, el cocinero, y él te dejaron, déjame recordarte, dijo Yuri Dmitrievich. ¿Y quiere comprar un restaurante enorme al precio de un kiosco de periódicos? Preguntó Platón Alexeyevich, sintiendo la indiferencia de su situación. ¿Y crees que alguien te pagará más? Escuche, Platón Alexeyevich, soy una persona que comprende. Lo respeto mucho como hombre de negocios, como ex colega,
como persona que construyó su negocio en una época irrealmente difícil. Pero lo ves por ti mismo. Ya casi no queda nada de tu restaurante. Entonces, ¿tal vez no deberíamos romper la comedia?, preguntó Yuri Dmitrievich. Ya te lo dije, no venderé el restaurante. Déjalo morir conmigo. Al menos hasta que cambie de opinión. Dijo en voz baja Platón Alexeyevich. En cuestión de minutos estaba sentado solo en su oficina. Y sentí que las lágrimas empezaban a ahogarlo. Y estaba tratando de impedirle respirar con todo su corazón. En su cabeza, como si sonara una campana, tenía que dejar de alardear y vender la caja por 1 centavo mientras aún fuera posible restaurarla. Incluso si hubiera tenido otro nombre, con otro destino, su restaurante podría haber seguido existiendo. Y ahora convirtió cada día en un montón de concreto de vidrio y verduras que ya nadie necesitaba. Platón Alexeyevich estaba sentado en su despacho y todavía pensaba en vender el restaurante. Un segundo antes de terminar la conversación con el competidor, esperaba llegar a un acuerdo con su hijo. Nikolai llegó a casa completamente destrozado. No le dijo nada a su padre porque no le veía ningún sentido. El hombre adulto se dio cuenta de que la próxima hija de su hijo no merecía ninguna atención. Sería incluso mejor mantenerse alejado de ella. Una de las razones por las que Nikolai no le dijo nada a su padre. Se temía una nueva condena por haber vuelto a agraviar a su hijo. Como siempre. Se sentó en una silla alta al lado de su padre, lo miró con una mirada confusa, llena de arrepentimiento y tristeza. ¿Entiendes que me quedan algunos meses? Está claro que cuando papá está cerca y resuelve todos los problemas, el mundo entero parece no ser como realmente es. Pero mientras esté vivo, empezó a decir el hombre, sin embargo, su hijo inmediatamente lo mató. ¿Qué? ¿Me volverás a decir que si estás vivo, entonces tengo que encargarme de todos tus asuntos, que mientras estés vivo, necesito adquirir habilidades para no quedarme con los bolsillos vacíos? El chico desfilaba con voz disgustada. Y luego simplemente saludó a su padre como una mosca entrometida que lo golpeara en un día caluroso. Nikolai tuvo muchos problemas sin él. Y no quería escuchar los sermones de otro padre. ¿No comprendes realmente que ahora estás cometiendo un gran error? ¿No entiendes realmente que me importa una mierda tu negocio? En el mismo tono respondió Nikolai, cansado de pelear con su padre. Una desagradable sensación de problemas inminentes flotaba en la oficina. Nikolai suspiró profundamente, se reclinó en su silla, cerró los ojos y se quedó sentado en completo silencio, sabiendo que la conversación continuaría ahora. Pero todavía no llegaron a ningún consenso. Nikolai no entendía lo que su padre intentaba lograr cada vez. ¿Realmente piensa que su hijo adulto volverá a ser un niño que le obedecerá obedientemente? Nikolai volvió la cabeza hacia su padre, refunfuñó y luego habló. No voy a trabajar, papá. No necesito tu restaurante, tu negocio. No necesito nada. Solo voy a vivir del dinero que quedará después de ti, y eso es todo. Trabajaste tan duro para que yo pudiera trabajar como un maldito. No, papá. Solo quiero disfrutar lo que tengo en esta vida y no preocuparme. No tendré otra vida, y no voy a gastarla en interminables problemas en tu negocio, dijo Nikolai, luego se sacó la nariz desagradablemente, incluso sin sospechar cómo se parecía a su novia en ese momento. Quien no lo mismo, lo ofendió infantilmente. Platón Alexeyevich miró a su hijo y se decepcionó cada vez más de él, al darse cuenta de que era culpa suya. Haber criado a un niño así. Galia, que se moría por hacer todo por su hijo, probablemente ni siquiera sospechaba que un monstruo así surgiría de su hermoso hijito, sin interés en nada. Platón Alexeyevich intentó convencer a su hijo por última vez, pero él simplemente estaba sentado en una silla, enojándose y diciendo que no necesitaba trabajar. ¿Por qué es tan importante para usted que haga negocios? ¿Por qué no puedo simplemente vivir para mí? ¿Pero no le alegrará saber que su hijo simplemente vive y disfruta de la vida? ¿Realmente necesita saber que tengo un montón de problemas por tu culpa? Bueno, genial, papá, gracias. ¿Qué más puedo decirte? Sí, me da pena que no estés, que la enfermedad avanza y ya no puedes estar como antes. Sí,
Me gustaría que siguieras haciendo tus cosas, yendo a la tumba de tu madre, sintiéndote simplemente una persona viva. Pero no puedo cambiar nada de esto. Y tampoco convertiré mi vida en un dolor interminable, dijo Nicholas. Esta fue la última frase que le dejó a su padre. Luego salió de la oficina, sin dejar nada detrás excepto el regusto amargo por su desafortunado padre, quien fue asesinado por el dolor sin él. Platón Alexeyevich estaba otra vez solo en su despacho. Pero ahora ya no se engañaba con ilusiones. Era hora de vivir sus últimos días con el entendimiento de que su hijo nunca cambiará su propia opinión. Es hora de compensar el hecho de que pronto lo llevarán al hospital, cerrará los ojos y nunca volverá a ver la luz blanca, dejando a la suerte su amado restaurante y la vida que tanto apreciaba. Platón Alexeyevich estaba completamente aterrorizado. Las nuevas pruebas que tuvo que ir a llevar al hospital resultaron peores que las anteriores. El hijo repetía que tendría suficiente dinero para comprar la obra de su padre. El restaurante estaba cerrado y ahora su imagen era triste. Un lugar que nadie necesitaba, donde antes se recogía toda la flor y nata de la ciudad. Platón Alexeyevich estaba sentado en un coche. Decidió venir al restaurante, quedarse unas horas en una habitación vacía y despedirse del lugar que nunca se convirtió en su sueño. Platón Alexeyevich fue al restaurante y miró en silencio la lujosa fachada, decorada como siempre había soñado. Aquí está, la encarnación de todos sus deseos y aspiraciones, un sueño incumplido que permanecerá así para siempre después de su muerte. Hasta el último hombre esperó que su hijo aún se lo pensara y que lograría llegar a un acuerdo con él, aunque esto era poco probable. Se acercó, se tocó la palma con su fría mano de metal y de repente escuchó un silbido. Bueno, ¿qué estás, Arzusa? No llores, dijo la mujer en tono afectuoso. Platón se echó ligeramente hacia atrás, miró a su alrededor y de repente vio a una vagabunda sentada con un pequeño en sus manos. Inmediatamente saltó desconcertantemente al lugar, apretó al niño contra sí misma como si se preparara para él. Que una persona desconocida le guardara rencor y quejas. Cálmate. Mi nombre es Platón Alexeyevich. Soy Julia, dijo la niña respondiendo con la mano extendida. Su voz tembló. Un horror indescriptible por lo que estaba sucediendo brilló en sus ojos. Claramente tenía miedo de que fuera un truco, de que algo pasara ahora. Él la miró y comprendió que esta niña no tiene ninguna posibilidad de volver a la vida normal. Nikolai tuvo que mirar a esas personas para ver qué sucede cuando nadie pone su vida en el altar de las ganancias por ti. Julia miró al extraño con ansiedad, sin saber qué esperar de él. Quizás será mejor que se vayan con su hijo. ¿Podemos sentarnos aquí un rato? El viento es muy fuerte y a Arzusa solo le duelen los oídos. Se detuvieron. Aquí existe un lugar así, puedes sentarte sin viento. Dijo, y luego de alguna manera sonrió torpemente. Pasa. No bromeo, pasa. Dijo Platón Alexeyevich, abriendo de par en par la puerta del restaurante. Sin dejar de mirar al sospechoso benefactor, la joven incluso tuvo miedo de sonreír por última vez. ¿Quién sabe lo que tiene en mente y lo que realmente quiere? Pero Julia ya estaba tan cansada, tan asustada por el estado de su hijo, que estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa, solo para que el bebé estuviera un poco calentito. Este es mi restaurante, dijo Platón Alexeyevich y luego sonrió con tristeza. Quería convertir este lugar en un sueño, pero la enfermedad decidió lo contrario. Así que todo este montón de metal estético quedará para morir. ¿Es usted Grigoriev Platón Alexeyevich? Ella preguntó y el hombre asintió. Solía trabajar en el reportaje de noticias local. Recuerdo cómo abriste este restaurante, dijo la chica, refunfuñando. Ella se sentó en una silla. El bebé le dio unas palmaditas en la mano. Casi al instante se quedó dormido. Así que seré un buen amigo tuyo. Voy a ser un buen amigo tuyo. Tengo un hijo, pero a él no le importan mi negocio ni mi restaurante. Solo le importa el dinero y una forma de vida. No le importa nada más. ¿Cómo querría que mi hijo heredara al menos un puñado de mis aspiraciones? Todo sería diferente. Y ahora, antes de morir,
Me veo obligado a ver cómo muere la materia de mi vida, ahogándose en interminables peleas de competidores que solo quieren destrozarlo todo como un montón de trapos. Dijo el empresario, al que le costaba sentarse en la silla. Levantó la cabeza y miró todo lo que le rodeaba. De repente recordó cómo estaba sentado aquí por primera vez, hablando con sus socios comerciales y diciéndoles que esto convertiría este lugar en un maravilloso restaurante, donde la grabación duraría varios meses y donde las primeras personas celebrarían lo más importante. Acontecimientos de sus vidas. Ahora las mesas estaban cubiertas con película. Todas las sillas estaban volteadas. Y nada nos recordaba que hubo una vez un lugar prestigioso que reunía a los personajes más famosos de la región. Ya sabes, quédate en el restaurante. Al menos hasta que lo venda. Aquí se puede cocinar, los frigoríficos siguen funcionando y la comida está amontonada en el congelador. Puedes calentarte en la cocina si enciendes la estufa. Así que al menos podrás estirarte un poco mientras yo esté vivo. Dijo, mirando al vagabundo por última vez, pero sin siquiera responder a la pregunta razonable de por qué tiene tales honores. Platón Alexeyevich salió de su restaurante. Iba a casa sintiendo sus lágrimas. Le avergonzaba que un hombre adulto no pudiera controlar sus emociones. Esa noche soñó con su propio restaurante. Una hermosa entrada, dorados y hermosos leones custodiando las puertas desde ambos lados. Y aquí está él, el dueño del restaurante, el hombre de su negocio. El que está completamente feliz entra al mundo interior con todos los aplausos. Platón Alexeyevich se despertó con el corazón apesadumbrado. Quería llorar. ¿Cómo puede un niño ser enterrado en las sábanas, cubrirse la cabeza con una manta y simplemente llorar con la esperanza de que de algún modo todo se forme por sí solo? Mientras él se compadece de sí mismo y sueña con una vida diferente. Cuando el hombre salió a la cocina, inmediatamente vio a su hijo, inmerso en los pesados pensamientos que lo atormentaban y no le dejaban concentrarse. Platón Alexeyevich hacía mucho tiempo que no veía a su hijo en ese estado. Pero no había ningún deseo de interesarse por lo que le pasó en su vida. Y decidió no responder, porque era demasiado honor. Nikolai notó de inmediato los cambios en su padre. Los ignoró demostrativamente, como si nada hubiera pasado. Recogió palabras para la conversación de toda la mañana y no quería que todo se cancelara solo porque le tenía miedo a su padre. Estábamos pensando, ¿tal vez podrías escribirlo todo sobre ella? ¿Y luego qué? Podrías escribir la lista completa de chicas con las que te acostaste y yo podría escribirles algunas cosas. He trabajado la mitad de mi vida para mantener a tus amantes, ¿no? El hombre preguntó enojándose, mirando a su hijo, que no entiende lo básico. ¿Por qué estás empezando? No te importa quién hará el trabajo cuando no estés. No pensé que conservarías este lugar hasta el final, a menos que Alina lo tomara. Tu Alina te exprimirá todos los jugos y luego lo tirará a un lado como una bolsa de basura inútil. Eso es todo. Lamento que seas tan estúpido como para no entender eso. Padre interrumpido bruscamente. No me hables así. Dijo Nikolai, aferrándose al borde de la mesa. Sus emociones comenzaron a llenarlo de nuevas fuerzas, obligándolo a ahogarse con la ira que hervía en algún lugar de su pecho. Hablaré contigo como mejor me parezca. Te privaré de tu herencia. ¿Te convertirás en una especie de vendedor o cobrarás el coche por el té en la gasolinera? Y luego veremos cómo reacciona tu Alina ante ti, dijo Platón Alexeyevich. Nikolai no esperaba un chantaje con dinero. Y todavía estaba. E inmediatamente se convirtió en el motivo del nuevo enfado. Platón Alexeyevich colgó el teléfono y siguió insultando a su hijo. Sacaron todos los nuevos insultos de la esquina, desmoronándose, incapaces de encontrar al menos algunos buenos momentos para reconciliarse. Cuando se agotó el escándalo, el joven salió volando de la cocina, dejando solo a su padre. Lo que me pareció especialmente repugnante si se tiene en cuenta el estado de una persona mayor. Platón Alexeyevich ni siquiera dejó el escándalo con su hijo al día siguiente. Una semana después, Nikolai acudió a su padre y trató de reconciliarse. Dijo que hay peleas entre familiares y, al parecer, ambos no pasan por los mejores momentos de la vida.
Pero Platón Alexeyevich recordaba perfectamente las palabras de su hijo y ahora creía firmemente que no debía dejarle ni 1% del negocio. No es necesario que cuentes nada de nada. La llamada telefónica de la mañana siguiente parecía inapropiada. Dado que el estado del anciano empeoró, la mayoría de sus amigos han desaparecido. No tenía idea de quién lo estaba llamando. Platón Alexeyevich cogió el teléfono. Hola, me refiero a tu restaurante. Soy uno de los restauradores más famosos de la capital, pero apenas habéis oído hablar de mí. Sigue siendo un negocio limitado, dijo el hombre al final del cable. Platón Alexeyevich, que todavía estaba ocupado con sus propios pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de inmediato de lo que querían de él. Te sugiero que compres tu negocio. Dejaré el nombre y concepto solo para que tu negocio siga vivo. No puedo ver cómo de un bonito restaurante solo quedan paredes desnudas, dijo el hombre. Cuanto más interesado estaba Platón Alexeyevich. La enfermedad que le había arrebatado en los últimos momentos le recordaba cada día que la materia de su vida quedaría arrojada a tierra por una ballena sin aliento. Tuvo que vender todo lo que tenía, incluso por 1 centavo, solo para ganarse la vida, aunque fuera con un comienzo diferente. Nos vemos en el restaurante el jueves. Él va, hablaremos, discutiremos todo. Lees el contrato y ya tomaremos alguna decisión. No te preocupes, soy muy consciente de tu condición. No te voy a presionar. Solo necesitamos tiempo para hablar, ¿verdad? Platón Alexeyevich se sorprendió por tal modestia, pero decidió que alguien se subiría al auto en el último momento para conseguir un restaurante por 1 centavo. Con la esperanza de que por viejos recuerdos. También puedes restaurar la reputación de un restaurante conocido. El hombre recordó inmediatamente que tenía un bebé en el restaurante. Tenía que visitarlos y al mismo tiempo decirles que el refugio temporal llegó a su fin. Platón Alexeyevich llegó al restaurante. Sintió nuevamente una dolorosa inyección en su pecho. Recordándole que solía venir a este restaurante cuando la gente de aquí estaba feliz por la posibilidad de que lograra inscribirse al menos una noche en este maravilloso lugar. El hombre apenas entró en la habitación, pues no se dio cuenta de que estaba rodeado de cuidados. Lo pusieron sobre una mesa, le pusieron la comida en un hermoso plato. Lo rociaron con especias. La vagabunda que cambió mucho parecía feliz, probablemente al menos temporalmente capaz de estar a salvo con su hijo. Por favor perdóname, pero tendrás que irte pronto. Lo más probable es que compren el restaurante, así que tendré que sacarte de aquí. No te disculpes. Ya me has dado la oportunidad. Y al mismo tiempo, mi hijo finalmente se recuperó del frío constante. Está bien. Hay cosas peores en esta vida. Definitivamente nos las arreglaremos con nuestro hijo de alguna manera. ¿Nos quedan unos días más?, preguntó feliz en la vida. No sabía cómo alegrarse cuando no se tiene absolutamente nada. Y no puedes ir a ninguna parte. No tienes seres queridos ni parientes. Sin techo sobre tu cabeza. Nada, solo una esperanza vacía e infundada de que algún día todo será más fácil. ¡Qué delicioso!, llamó Platón Alexeyevich cuando finalmente comió. Siempre he soñado con cocinar para una cocina profesional. Quería ser cocinera, pero mi vida era difícil en aquel entonces. Tuve que alejarme de mi sueño. En esta vida, si no tienes dinero, no necesitas contar con algún dinero que te salve la vida, dijo la joven con una sonrisa. Tú comes. Espero que te guste mucho. ¿Qué pasó que no pudiste hacerlo? Un hombre que quería tener una conversación humana con alguien interesado estaba interesado. Un amigo volvió a salir de la frontera. Los amigos locales dejaron de hablar con él debido a la enfermedad. El hijo no era nada para él. Entonces tuvo que aprovechar el momento para charlar con una mujer que no conocía. Julia no tenía prisa por entrar en detalles. Lo contó sin detalles, dio vueltas por esquinas cerradas. Solo Platón Alexeyevich entendió que todo lo que le estaba sucediendo era una jerga de injusticia. ¿Y cómo se podría creer en la justicia en esta vida? Un niño que nació con una cuchara de oro en la boca, que no se esforzaba por nada, y una niña que quería lograr mucho.
Pero debido a los constantes problemas, se quedó sin nada. Quería ayudarla terriblemente, pero todo ya había terminado, porque de su vida solo quedaban los notorios fanticas. Mi madre era una persona muy difícil. Creía que una mujer debía casarse a cualquier precio. Y solo así podrá ser feliz. Ya sabes, todos esos cuentos de hadas de que no eres una mujer sin un hombre y que solo con los niños la felicidad tiene este espíritu. No, quiero mucho a mi hijo. Pero el matrimonio precoz para huir de mi madre arruinó mucho mi vida. Este hombre me hizo moralmente feo. Y luego no pude encontrar la fuerza para recuperarme como debería y empezar a vivir de nuevo. Luego vino la crisis, mi pequeño negocio se vino abajo. Me quedé con un niño en la calle. Gracias a Dios me dejaste vivir un poco aquí. Podríamos habernos recuperado un poco. Ella continuó contando, revelando más y más detalles. Pero cuanto más hablaba, más fuerte se comprimía el corazón del hombre por la comprensión. ¿Qué gente agradecida es la gente sencilla que no tiene ni idea de las grandes cantidades de dinero? 2 días después, Igor vino a ver el restaurante. Llevaba un traje caro, todo muy presentable. Está claro que una persona conoce el significado de la restauración o al menos crea una hermosa visibilidad para ello. Caminó por el pasillo, examinó todo cuidadosamente y dijo que todo permanecería sin cambios. Platón Alexeyevich lo escuchó, pero fingió no estar interesado en las ventas. A pesar de la enfermedad, el empresario seguía siendo un hombre que intentaba obtener beneficios. Así que aquí fue necesario hacer una mirada desinteresada, para que este indio pomposo de repente no decidiera que el restaurante lo recibiría gratis. No llegaron a nada en particular, e Igor simplemente dijo que llamaría, discutirían todo nuevamente y luego decidirían cuándo reunirse para firmar un contrato y transferir documentos. Pero Platón Alexeyevich ni siquiera sospechaba que no se firmarían los documentos. De repente vio a un vagabundo que estaba mirando desde la cocina, y ella lo miró con expresión asustada. Aunque Platón no conocía en absoluto a esta mujer, nunca la vio tan asustada. Platón Alexeyevich, que había oído hablar de este hombre, estaba muy molesto y no podía creer que de alguna manera ahora estuviera relacionado con el negocio de los restaurantes. Escuche, sé que esto suena cuanto menos extraño, pero no tengo motivos para engañarlo. Es completamente pobre, lo perdió todo en la apuesta, no tiene nada. Lo más probable es que lo acaban de comprar, eso es todo. Definitivamente no tiene dinero para un restaurante. Por favor, no cometas un error, no confíes en él, dijo entre lágrimas. Julia lloró de repente, aunque intentó calmarse, aunque le fue imposible. Los recuerdos del pasado la cubrieron en la cabeza, haciéndola sentir cada vez más lástima de sí misma. Lo perdió todo, empezó a hacer apuestas, se olvidó de que tenía familia y se endeudó enormemente. Que tuve que pagar todo el dinero para que nuestro hijo no nos torturara en el bosque. Pero a él no le importaba. Encontró otra chica, vivió con ella sin preocupaciones y con tranquilidad, se olvidó de nosotros. No puedes confiar en una persona así, ¿sabes? Intenta averiguar algo sobre él, lo entenderás, no te estoy mintiendo. Creía que la chica no le estaba mintiendo. Había demasiado dolor en sus palabras. Sintió esta abrumadora decepción, que se hacía cada vez más fuerte con cada suspiro. Esa misma noche le alquiló un apartamento, pagó el contrato con 1 año de antelación y le prometió que la ayudaría a hacer algo con el trabajo. Ella lloró y le agradeció. Incluso con las mejores soluciones en mente, Julia no podía esperar tanta ayuda de una persona poco conocida. Llamó a su viejo amigo y le contó toda la información sobre el hombre que había aparecido como dueño de un restaurante cool de la capital. El hombre no esperaba que la respuesta llegara pronto. Pato troceado, era importante hablar de su restaurante. Unos días más tarde, Platón Alexeyevich ingresó en el hospital con otro ataque. No vino a él. Dijo que no iría hasta saber que recibiría parte de la herencia. Platón Alexeyevich decidió que si no necesitaba a su hijo sin dinero, él también necesitaría dinero. No escribió ningún testamento. Estaba acostado en la cama en silencio, mirando al techo, esperando a la misma chica que había tomado en su restaurante.
Vendrá a él y le traerá algo sabroso. Ella entró a su habitación como una familiar, como si fuera su hija, y él la esperaba como una persona cercana que no necesitaba dinero, solo él. Y su bienestar. Una vez Julia entró con el más familiar a quien se le encomendó averiguarlo todo. Este familiar, literalmente de una vez, dijo que todo era exactamente como dijo Julia. De hecho, se trataba de un hombre poco confiable, que estaba vestido como un muñeco y arrojado sobre el bordado, para no disfrazarse demasiado si la verdad salía a la luz de repente. Los competidores enviaron a un restaurador experimentado a comprar el negocio por 1 centavo y finalmente destruirlo. Cuando Platón Alexeyevich se enteró de esto, rompió el trato y decidió que sería mejor si el restaurante cayera solo. Para quien una lucha honesta era como un sonido vacío. Julia estaba sentada junto a la cama de Platón Alexeyevich. Él respiraba con dificultad, pero sonreía mientras la miraba. «Y eres buen chico». Allí, ella inmediatamente lo descubrió. «Está bien, niña, habrá un día festivo en tu calle, como un hijo». «Con tus oraciones, Platón Alexeyevich», dijo Julia con una sonrisa. «Y cámbielo por uno fresco y fresco». Finalmente, montamos el jardín de infancia. Ahora pasa tiempo con otros niños. Tengo la oportunidad de buscar trabajo. Voy a entrevistas, pero los empleadores inmediatamente me echan una mano cuando se enteran de que tengo un bebé. Así gritan en cada esquina que tienen un bebé y luego no encontrarán trabajo. Julia inmediatamente se entristeció, pero se obligó a sonreír porque creía que la humillación nunca trae nada bueno. Cuando Platón Alexeyevich se quedó solo en la sala, pensó profundamente que tal vez Julia era la única persona en quien realmente podía confiar en su propio restaurante sin ningún temor. Y cuando unos días después le dieron el alta del hospital, la invitó a encontrarse nuevamente con él en el restaurante donde cenarían y conversarían. Julia estuvo de acuerdo fácilmente. Además, siempre estaba feliz de cocinar algo delicioso y complacer a la persona que le dio una maravillosa oportunidad en la vida. Si no fuera por Platón Alexeyevich, habría estado tan agotada en la calle hasta que los servicios de enfermería se llevaron al bebé y finalmente no habría seguido adelante, quedándose sola con sus problemas. Sin la oportunidad de recibir moral y apoyo financiero. Julia preparó una carne increíblemente sabrosa que literalmente se derritió en su boca, dejando un agradable regusto cítrico y una nota de hierbas que enfureció los receptores gustativos. Escucha, sé muy bien que querías tener tu propio restaurante, pero no lo lograste. Pensé en lo que pasó en los últimos días y decidí que reescribiría completamente el restaurante para ti. En algún momento Julia lo escuchó, pero no tomó en serio sus palabras. Decidió que se trataba de una especie de broma inofensiva. Pero cuando Platón repitió lo que había dicho, ella quedó atónita al mirarlo. Solo porque ella lo alimentó, porque vino a verlo al hospital. De repente, Julia empezó a toser, luchando por alcanzarlo. Pero de repente se cerró la cara con las manos y lloró. Platón Alexeyevich esperó en silencio a que ella se calmara para finalmente terminar la conversación. Conoces tus cosas en la cocina. Puedes hacer tu propio menú. Mientras esté vivo, te daré un buen administrador para que puedas adquirir todas las habilidades que necesitas. Entonces estarás a cargo tú mismo. Y si tienes fuerzas, abrirás toda una serie de restaurantes. Eso es lo que soñé. Dijo Platón Alexeyevich. Él tomó su palma temblorosa entre sus manos y esperó que con su toque ella se calmara un poco. Julika, escúchame, por favor. Eres una persona maravillosa, amable y receptiva. Simplemente no tuviste suerte en la vida. Y ahora quiero restaurar la justicia. Ya no necesitas buscar trabajo. Simplemente reúne a tu equipo. Y mientras esté vivo, te ayudaré, dijo. Julia quiso rechazar la oferta porque pensó que no valía la pena. Pero tan pronto como imaginó que no tendría otra oportunidad en esta vida, asintió activamente con la cabeza, temiendo ahora que él cambiara de opinión en cualquier momento. Al día siguiente, Julia empezó a buscar candidatos. Estaba muy ansiosa por realizar una entrevista y evaluó las habilidades culinarias de los empleados potenciales. La propia Julia cocinaba muy bien.
Ella quería que este restaurante no solo siguiera vivo, sino que también tuviera un segundo aliento, que era el sueño de Platón Alexeyevich. Incluso cuando el hombre ingresó nuevamente en el hospital, no se preocupó tanto, porque vio cómo su establecimiento florecía día a día. Tan pronto como surgió la oportunidad, Platón Alexeyevich fue él mismo al restaurante, donde fue recibido con una mano salpicada. Le gustaba el ambiente maravilloso, lleno de gente, y solo pensaba que a Julia la habían enviado literalmente más arriba para que el negocio siguiera vivo y la niña, a cambio, tuviera la oportunidad de vivir para ella y su hijo. Una vez cerrado el restaurante, Platón Alexeyevich se sentó en la barra, en una mesa alta de madera. Julia se paró frente a él, se rió y dijo que su equipo era el mejor. Y, en general, está increíblemente agradecida por la oportunidad. Julia cumplió su sueño anterior a su muerte, inspiró una nueva vida en este establecimiento. En las redes sociales comenzaron a aparecer nuevamente publicaciones, reseñas, numerosas críticas entusiastas, donde no solo se elogiaba el servicio y el lujoso restaurante, sino también la increíble comida que no tenía igual. La gente literalmente cayó entre la multitud. Los competidores perdieron un establecimiento tras otro. El ex-chef volvió corriendo. Pero ya nadie lo esperaba aquí. En ese momento, Platón Alexeyevich no le dejó nada a su hijo. Le reescribió todo a la niña, viendo que ella tenía muchas más posibilidades de disponer adecuadamente de los fondos que había ganado con un trabajo tan duro. Oh, Julia, te miro, solo soy una diva. Eres tan pequeño y frágil, y llevas ese negocio en tus guantes de erizo. ¿Existe otra opción, Platón Alexeyevich? Aquí, ya sea para tener un negocio en tus manos o para estar en la pobreza con un niño en tus manos. En esta vida, necesitas poder dar la vuelta. Y si existe la posibilidad de que se dé la vuelta, entonces agarre el toro por los cuernos, sin perderse nada. Una vez más, a sus ojos, era un hombre fuerte que no temía las dificultades ni la responsabilidad. Disfrutó de su coraje, confianza en su propia fuerza. 4 días después del grandioso restaurante galardonado, Platón Alexeyevich fue al hospital por completo. Julia se acercó a él para despedirse, porque ambos entendieron que este era el último encuentro. Le volvió a advertir y luego le pidió que lo dejara en paz. A la mañana siguiente, Platón Alexeyevich ya no estaba. La noticia de su muerte se extendió por toda la ciudad. La gente acudió en masa al restaurante para honrar su memoria. Una y otra vez levantaron copas por el hombre que, con fuerza de voluntad, había puesto fin a su sueño. Nikolai ni siquiera asistió al funeral. Ignoraba ostensiblemente la muerte de su padre, porque no iba a perdonarle la falta de dinero. Kolya esperaba que su padre simplemente lo asustara, que el dinero definitivamente llegaría, un poco más tarde, cuando se anunciara el testamento. Pero pasaron los meses y no hubo testamentos ni esperanzas de recibir al menos una miseria de su padre. Nikolai se quedó solo en el apartamento que su padre le compró hace varios años, y al mismo tiempo con la traicionera sensación de haber perdido la única oportunidad en esta vida de existir descuidadamente. Como él mismo expresó, de no preocuparse. Los amigos aconsejaron a Nikolai que se dirigiera a la chica que le dejó todo a su padre, que hablara con ella como debía ser y que acordara ciertas condiciones. Pero Nikolai pensó que era demasiado terco y por eso se negó a llegar a un acuerdo. O llegas a un acuerdo con ella tú mismo o hablaré con ella, interrumpió Alina bruscamente cuando tuvieron otra conversación. En ese momento, Nikolai perdió todo deseo de discutir con su elegido, quien cada día se ponía más nervioso, causándole muchos inconvenientes. Alina eligió temas de los que él no quería hablar. Su padre llevaba 6 meses mendigando, pero aún así dejaba un regusto desagradable, como persona que dejó a su propio hijo sin nada. Por otro lado, cuando Nikolai volvió a la retrospectiva de su relación, era obvio que su padre no podía hacer otra cosa. Si Nikolai hubiera regresado hace algún tiempo, que haría cualquier cosa para mantener el negocio de su padre en sus manos. Y luego contrató a algunos gerentes, viviría a su gusto y se olvidaría de los problemas que ahora consideraban primarios. Si no solucionas el problema con dinero te dejo, ¿me oyes? Alina habló con voz disgustada, mirando enojada a su novio.
Se separaron durante varios meses. Pero la niña volvió a él nuevamente, probablemente decidiendo que aún no había recibido todo del joven. Nichola sabía que durante su separación, Alina estaba tratando de entablar una relación con otro estudiante rico. Pero rápidamente la cosió cuando se dio cuenta de que ella solo necesitaba dinero. Nicholas entendió que perdonarla era una idea terriblemente estúpida. Pero como él la perdonó, solo le quedaba aguantar. Si quieres romper, rompamos. No jugaré con estos harapos, dijo el hombre, lo que provocó la indignación de su novia. A diferencia de ti, habría intentado complacer a tu padre, pero lo arruinaste todo. Ahora yo tendría un restaurante y tú habrías vivido simplemente para divertirte con el dinero de tu padre. ¿Fue un mal resultado? Mírame, Kolya, mala. Alina ya estaba empezando a ponerse histérica. Lo que significa que la conversación pronto llegará a su fin. Se acabarán las lágrimas y las acusaciones mutuas. Por otra parte, últimamente no han podido comunicarse en absoluto. Nikolai miró a Alina. De repente recordó cómo intentó chantajear su inexistente embarazo. Él apartó su teléfono, que ella puso a su lado. ¿Sabes qué, Alina? Vuelve con tu Vitalik, o como se llame. Y déjame en paz, dijo con calma. Las cejas de Alina se alzaron lentamente. Ella misma le dio unas palmaditas con un interés indescriptiblemente sorprendido. Él nunca la había dejado. Ella siempre fue una iniciadora, sosteniendo la iniciativa en sus garras apretadas. ¿Qué puedes asustarme con esto? Alina empezó a decir, pero él la interrumpió. No, Alina. Me comporté de manera desagradable con mi padre y lo entiendo perfectamente. La vida me enseñó. Aprendí la lección, pero no voy a cometer más errores así. Y uno de los mayores fracasos de mi vida siempre has sido tú. Con tus trucos reales, con una sed interminable de dinero. Pero si tuviera otra novia, probablemente con mi padre no habría salido. ¿Cómo te atreves a acusarme? Alina gritaba increíblemente, apurada por tal situación. Odiaba cuando la acusaban, y luego simplemente la atacaron directamente, sin importarle sus sentimientos. Nikolai se levantó y se dirigió a la salida del apartamento. Ahora ya está seguro de que nunca estará aquí en el umbral. Si te vas ahora, te garantizo que nunca volverás a aparecer aquí. Me encontraré un hombre normal y tú estarás viendo mis fotos en las redes sociales, escupiendo y mordiéndote las uñas, ¿entiendes? Nikolai ignoró sus amenazas, asintió, se despidió con la mano como si fuera un antiguo compañero de clase y luego salió a la entrada. Nikolai bajó al coche. Subió al coche y se dirigió al restaurante de su padre. Era hora de cambiarlo todo, mientras él tuviera el coraje de hacerlo. Nikolai esperó hasta que Yulia estuvo libre porque quería hablar con ella. Al comienzo de su relación, cuando él descubrió que ella tenía todo, bebió sangre de ella. Pero ahora Nikolai quería hacer las paces, pedir una oportunidad para levantarse en esta vida. Julia lo aceptó fácilmente. No sentía ningún resentimiento por un joven que apenas era un par de años mayor que ella. Vine a disculparme y pedir ayuda. Llévame a tu oficina. Incluso tomaré cursos si es necesario. Puedo empezar con el camarero si es necesario. Entiendo lo desagradable que fui con mi padre. Él guardó silencio. Se sentía como un completo tonto, que se avergonzaba de una mujer que asumía toda la responsabilidad del negocio de su padre. Tu padre no te dejó nada. Él acaba de enseñarte. Tienes una cuenta, tienes dinero. Simplemente no puedes usarlos, dijo Julia. Nikolai, con los ojos bien abiertos, la miró. Tu padre sabía que tarde o temprano lo pensarías y que deberías apreciar sus esfuerzos. Por eso decidió darte acceso al dinero solo cuando comprendas todo su valor. Necesita conseguir un trabajo, abrir su propio negocio o empezar a obtener buenos ingresos. Luego, el abogado de su padre le abrirá gradualmente una cuenta. Él te amaba mucho, Kolya. Simplemente te extrañó mucho. Cuando Julia terminó de hablar, Kolya no pudo contenerse. Las lágrimas fluyeron. Cuando llegó el momento de mirarse a uno mismo y a su propio comportamiento.
Lloró hasta que estuvo completamente tranquilo, no volvió en sí y no estaba listo para hablar. Nikolai todavía no fue a trabajar para Yulia. Recurrió a su viejo amigo, su padre, comenzó a aprender de él sobre negocios y se involucró cada vez más en el negocio de su padre. Fue difícil. Pero al mismo tiempo era interesante y, a veces, incluso divertido. Ahora bien, Nikolai no hacía esto para ganar más dinero y vivir una vida sin preocupaciones. Lo hacía para darle los últimos honores a su padre, con quien tan asquerosamente mal pasó en sus últimos meses de vida.